Adultos mayores protestan contra especulación de precios de canasta básica. Estudiantes del maestro Gabriel realizan simulacro de terremoto. Esta práctica se hará en todos los centros de Managua y León. Jefe policial niega mediaciones en las comisarías de la mujer en casos de violencia, tal y como lo denuncian organismos de mujeres. Instituto de Procompetencia emitirá una resolución en los próximos días donde señalará a los responsables del alza en los precios de los frijoles. Turoperadores de San Juan del Sur se quejan de que no captan divisas de turistas de los cruceros porque lo acaparan turoperadoras de Managua. La célula terrorista Boko Haram dio a conocer video de las 200 niñas nigerianas secuestradas y condicionan su liberación. Gracias amigos televidentes por estar en sintonía de 100% Noticias, Canal 15. Les saluda a esa hora Leticia Gaitán y recuerde que usted puede informarse a través de nuestra página web www.canal15.com.ni y también seguirnos a través de las redes sociales. Damos inicio a ese momento de noticias y una familia nicaragüense muere en un aparatoso accidente de tránsito en Costa Rica. La única sobreviviente es una niña de 9 años de edad quien se encuentra en un estado delicado. Veamos el siguiente reporte con Teletica. Un coma inducido por los médicos del Hospital Nacional de Niños, la pequeña de 9 años, única sobreviviente al aparatoso accidente ocurrido este domingo en la Ruta 27, lucha segundo a segundo por salir adelante a pesar de que el diagnóstico sea reservado por sus tratantes. Ella es una de los 7 pasajeros de este vehículo que chocó de frente a otro en el kilómetro 71 de la Ruta 27, a la altura del puente Jesús María Aguilar. Ella iba en compañía de su madre y la pareja sentimental de esta, ambos muertos. La niña está internada en la unidad de cuidados intensivos del hospital a la espera de que tenga una leve mejoría para intervenirla quirúrgicamente. La niña está en una condición muy crítica y tiene una fractura expuesta de la tibia derecha, una fractura de fémur izquierdo, una fractura de húmero izquierdo, fractura de mandíbula, un trauma craneoencefálico severo. Tiene neumotórax bilateral, pulmones se rompieron, entonces está con tubos especiales para expandir esos pulmones y está en estudio porque cabe la posibilidad de que tenga una subluxación de las vértebras cervical 1 y cervical 2. Pero ella, al igual que los otros menores que viajaban en el vehículo, no portaba ningún tipo de dispositivo de seguridad. Ni el espacio del auto, ni el haber sobrepasado la capacidad del automotor permitía que ni siquiera los adultos llevaran su cinturón de seguridad. El vehículo fue diseñado para una capacidad de ocupantes y lamentablemente pues venía con una capacidad superior a la que incluso le permite la capacidad constructiva del automotor. Entonces lamentablemente sea una combinación de varios aspectos, no son los únicos a analizar. Recordemos que ahora esto pasa a la orden del Ministerio Público. El Ministerio Público va a valorar todos estos escenarios, toda la información sumaria preliminar que envía el oficial de tránsito en conjunto con la dinámica del posible hecho del accidente de tránsito y obviamente pues los testigos que se apuntan en dicha escena. La doble raya amarilla, la curva, la velocidad y el abuso de confianza de las personas que viajaban en ese auto dejó como saldo la muerte de casi todos sus ocupantes, que actualmente las autoridades judiciales ni siquiera pueden determinar quién era a ciencia cierta el conductor, por lo aparatoso del golpe y lo confuso de la escena. Tránsito confirmó que al menos los papeles del vehículo sí estaban en regla. Habrá que esperar el resto de las investigaciones. Bien, y realizamos un monitoreo en las últimas horas que destaca El Nuevo Diario en su página web. Inicia proceso de transición de gobierno en Panamá.
Representantes del gobierno de Ricardo Martinelli y del presidente electo Juan Carlos Varela iniciaron este lunes el proceso de transición en Panamá durante una reunión mantenida entre ambas delegaciones en la sede de la presidencia. Hemos acordado que se nos va a hacer llegar una lista de temas que son de interés particular del nuevo gobierno y que vamos a ampliar en futuras reuniones, dijo el ministro de la Presidencia Roberto Enríquez, tras una reunión en la que no participaron ni Martinelli ni Varela. Y continuando con más informaciones de aspecto centroamericano, reducen presupuesto para cancillerías hondureñas en todo el mundo. Veamos el siguiente reporte con C24 Noticias. Buenas tardes, compañeros, un gusto saludarlos desde las instalaciones de la Cancillería hondureña, donde la canciller Mireya Agüero ha anunciado la reducción de un 10% al servicio exterior y el cierre y apertura de otras embajadas alrededor del mundo. También se refirió al tema del abuso de menores hondureños en México. A continuación, Mireya Agüero. Y entonces lo que estamos tratando de hacer en ese sentido no solamente es un tema de ahorro, sino también un tema de racionalización de recursos. Entonces también estamos no solamente en una reducción de personal, que también se ha efectuado a la interno, ya llevamos alrededor de 80 plazas canceladas dentro del servicio interno, y además estamos haciendo un último análisis sobre apertura y cierre de algunas de nuestras misiones diplomáticas con el canciller mexicano. Así que la verdad confiamos en que este lamentable fenómeno del tránsito de menores no acompañados al norte podamos al menos regularlo y reducir los niveles de vulnerabilidad en los menores. Ahí explica el por qué el cierre en algunos países es por las relaciones que se están teniendo con ellos de manera diplomática. Algunos otros serán concurrentes en diversos países. También se continúa con el proceso de investigación del supuesto abuso de un funcionario mexicano a menores hondureños. Bien, y continuando con más informaciones, el 19 Digital en su página web informa 20 millones de dólares para producción de cacao y leche. Más de 4.000 pequeños y medianos productores de cacao y leche de distintas regiones del país podrán desarrollar de una mejor manera sus capacidades productivas gracias al acuerdo de préstamo por 20 millones de dólares firmado este lunes por el gobierno sandinista y el Banco Interamericano de Desarrollo BID. El convenio fue rubricado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, y por el representante del BID en Nicaragua, Carlos Merlo, quienes explicaron que estos fondos van destinados a facilitar el acceso al crédito dentro del programa de cadenas productivas rurales. Continuando con más información de aspecto internacional, veamos cómo fue la visita que realizó el presidente Mujica al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con el siguiente reporte con AFP. En plena batalla judicial contra la tabacalera Philip Morris, el presidente de Uruguay, José Mujica, se encontró en la Casa Blanca con Barack Obama con la lucha contra el cigarrillo como bandera. El que está hablando es un viejo fumador. Who is speaking is an old spokesman. Pero se nos están muriendo 8 millones de personas por fumar en el mundo por año. In the world per year, 8 million people are dying for smoking. Esto supera toda la Segunda Guerra Mundial y la Primera y todo. Es un asesinato en masa. Philip Morris presentó en 2010 una demanda contra Uruguay por 2 medidas antitabaco. Una de ellas prohíbe múltiples presentaciones para una misma marca de cigarrillos y la otra aumenta hasta el 80% de la superficie de la cajetilla la advertencia sobre los daños potenciales de fumar. La empresa reclama 25 millones de dólares por pérdidas. Y tenemos que luchar con intereses muy fuertes. And we must fight against very strong interests. Los gobiernos no tienen que participar en pleitos privados, pero acá hay una batalla por la vida. Be involved in private litigation, but here we're fighting for life. Creo que frente a esta batalla por la vida nadie tiene que hacerse el distraído. Obama, por su parte, no tocó este tema. En su lugar resaltó la contribución de Uruguay a las misiones de paz de Naciones Unidas y destacó el compromiso de Mujica por los derechos humanos. Bien, y continuando con más informaciones de aspecto nacional,
El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, expuso a los empresarios de Anchan el tema de la desdolarización de la economía. Dice que esto todavía es una medida que se encuentra en estudio y para ello están buscando consenso sobre la conveniencia o no. En el encuentro, el titular de la entidad monetaria ratificó el sano y buen desempeño económico que experimenta el país, así como las perspectivas en un crecimiento sostenido del 5% a corto plazo. Veamos las declaraciones del presidente del Banco Central, Ovidio Reyes. Volvió a agarrar oxígeno la economía. Entonces estamos en un buen momento de recuperación económica. Por el otro lado, las reservas internacionales del Banco Central se han fortalecido y hoy ya no bajamos de los 2.000 millones de dólares, cifra que alcanzamos en diciembre del año anterior. Nosotros pensamos en nuestros modelos de estimación que esas reservas iban a estar tal vez en 1.900, por un asunto estacional, 1.850 millones de dólares, pero no, estamos en 2.060, 2.000, no hemos llegado, 2.080 llegamos el día de ayer o antier, en millones de dólares, ¿verdad? Entonces estamos con una importante acumulación de reservas. Y por el otro lado, el sistema financiero lo que muestra es una recomposición en sus balances. El año pasado el sistema financiero comenzó a disminuir la velocidad del crecimiento del crédito y aumentó la velocidad de captación de los depósitos. Como resultado, hoy los depósitos están creciendo en un 16%, el crédito en un 17%, pero el año pasado estábamos creciendo en un 28%, que el FMI estaba hasta preocupado porque el crédito venía muy rápido. Y ustedes saben que todas las crisis van precedidas de aceleración del crédito. Ya en este año el crédito y los depósitos están creciendo casi a una tasa similar y eso es sano para la economía. Y en gran resumen, el sistema financiero mismo se puede caracterizar con 3 palabras, ¿verdad? Es un sistema financiero que está líquido, es un sistema financiero que está en expansión y fundamentalmente está capitalizado. Entonces estamos bien también con el sistema financiero, los índices de morosidad han bajado de manera importante y todo indica pues de que vamos a finalizar con un buen año, en el caso también del sistema financiero. Y cuando repasamos las finanzas públicas, les decía que teníamos nosotros un crecimiento de la recaudación de 22%. Eso permitió que en el primer trimestre el sector público, el gobierno central, finalizara con un superávit de 1.700 millones de córdobas, un poco más de 1.700 millones de córdobas. Y ese aumento de la recaudación y ese resultado fiscal permitió y nos facilitó financiar los pagos de deuda, fundamentalmente los pagos de los BPI. Entonces pudimos establecer un buen balance, se hicieron los pagos de BPI y el resultado del sector fiscal fue también positivo. El déficit del sector público anda apenas en 1 punto del PIB. Si nosotros nos comparamos con Honduras y con Costa Rica, esos déficits andan entre 5 o 6 puntos del PIB. Es decir, nuestra economía está sana, relativa a otras economías en Centroamérica. Entonces, es un déficit incluso que es soportable por la economía, un déficit de 1 punto. Hemos tenido déficits más altos, pero un déficit de 1 punto del PIB es soportable, es financiable. Hay agentes que pueden financiar ese déficit y sobre todo no atenta contra el programa de reducción de la deuda pública. La deuda pública el año pasado finalizó en 49.6% y esperamos que continúe reduciéndose. Ya estamos en menos del 50%. En nuestras proyecciones esperamos que en el mediano plazo ese déficit baje a un 46% del Producto Interno Bruto. Entonces tenemos finanzas públicas estables, financiables y deuda pública controlada. Entonces tenemos un buen panorama en ese sentido. Y un déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos que aunque es de 12 puntos del PIB, todavía uno de los más altos, pero continúa estando financiado fundamentalmente como resultado de los flujos de capital que se producen en la economía.
y de flujos de capital oficial, pero sobre todo de flujos de capital privado, que han alcanzado la suma de los 1.300 millones de dólares, y remesas que andan casi por los 1.100 millones de dólares. Entonces tenemos un gran flujo de ingresos en esta economía que antes no lo soñábamos ni lo pensábamos. Por ejemplo, ustedes toman los flujos de capital, 1.400 millones, le agregan los 1.100 millones de dólares de flujos de remesa, le suman a eso los 4.500 millones de dólares de exportaciones. ¿Cuánto les viene dando ya eso? Y más 500 millones de dólares de capital oficial. Estamos hablando de que en la economía están ingresando alrededor de 7.000 millones de dólares. O sea, es un flujo importantísimo que antes no ocurría. Antes con costo y llegábamos a los pobres 1.000 millones de dólares, mucho todavía, entre todos, armando todo el combo. Hoy ya estamos por nuestros propios medios creciendo, o con un flujo de 7.000 millones de dólares, un fondeo sumamente importante el que recibe el país. Y por el otro lado, nosotros vislumbramos, ¿verdad?, una estabilidad en la balanza de pagos que nos va a permitir continuar acumulando reservas internacionales y nos va a permitir también al final terminar con una inflación que creemos que va a estar entre un 6 y un 7%. De hecho, hasta podría ser menor. Por ejemplo, ahora en abril ya la inflación acumuló 1.38%, una tasa bien baja. Una tasa bien baja, pero que no obstante es explicable por esa desaceleración precedente de la demanda que les había mencionado. Así que deberíamos esperar que la inflación en los siguientes días en siguientes meses se mantenga en las tasas y rangos que nosotros estamos previendo. Y también como resultado tenemos un PIB que estimamos crezca entre un 4,5% y un 5%. Ahí nos tenemos pláticas ahora. Hoy por la mañana estábamos hablando este tema con el Fondo Monetario Internacional, cuál es la tasa de crecimiento potencial de nuestra economía, ¿verdad? Y cuando uno toma series históricas y largas, va viendo cómo esa tasa en el paso del tiempo ha venido escalando, ¿verdad? Pues después de tasas que teníamos entre 1991 y 97, una tasa que anduvo como del 3%, ya esa tasa en los 3 últimos años anda en 4.8%. Entonces cuando uno lo toma en el tiempo ya va escalando, va subiendo, y ese es el objetivo. De eso es lo que hablaba el presidente Yang Chan. ¿Cómo hacemos para que la economía crezca más? Eso es uno de los grandes retos que tiene nuestro país y al cual le hemos estado dedicando mucha atención. Y se ha hablado de dos grandes mojones para lograr una mayor tasa de crecimiento. Uno es la productividad, cómo hacer para ser más productivos, pero hay otro que se ha estado centrando mucho la atención, y ustedes lo han visto en diversas políticas de gobierno, que es el tema de educación. Con el FMI también hemos hablado de estos temas. Les hemos dicho que si nosotros queremos activar el crecimiento de Nicaragua, necesitamos mejorar la educación de Nicaragua, y se vuelve un círculo, en este caso un círculo positivo para el país, el poder tener una población más educada, más preparada, y por lo tanto alcanzar mayores niveles de productividad. En esos temas hemos estado trabajando mucho en programas de ampliar la educación, llevarla al campo, sacar a los chavalos, por lo menos ofertarles la secundaria, y también de ver diferentes programas de capacitación en el campo y también en la ciudad. Entonces el tema de educación, el tema de productividad son temas que están en la mesa de discusión. Por el otro lado, también hemos con el Fondo Monetario Internacional hablado de 3 grandes temas que nosotros estamos platicando con ellos y para discusión y tomar decisiones. Un tema es que si la economía se está fortaleciendo y si la economía efectivamente va a alcanzar o va a continuar con este proceso de consolidación, entonces nosotros estamos en toda la posibilidad de retomar los mercados crediticios internacionales también, especialmente los mercados privados. Y hemos estado hablando de ver la posibilidad de salir con una emisión internacional de títulos públicos. De hecho, Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica ya tienen sus propias emisiones de títulos.
Eso significa ir primero con las agencias calificadoras de riesgo, platicar. A fines de este mes llega Moody's a hacer su evaluación. Ya han publicado ellos cosas, pues, pero con ellos hemos estado también platicando y explicándoles la economía desde sus fundamentos para que la evaluación resulte lo mejor posible. Y ustedes están claros que la calificación es de interés también del sector privado, porque con la calificación se la hacen al país, no al gobierno, una calificación de país. Entonces, en la medida en que esa calificación mejore, las inversiones privadas también mejoran y se abaratan los costos de crédito. Entonces, tenemos que ocuparnos del tema de mejorar la calificación de país y salir a los mercados internacionales. Ese es un tema que hemos estado hablando con el Fondo Monetario. Otro tema que hemos estado hablando con ellos es el tema de ver si contamos con un solo instrumento de título de deuda pública, porque en la actualidad están los instrumentos del Banco Central y los instrumentos de la Hacienda Pública, y por alguna razón, creo yo, de tal vez poco entendimiento de las fortalezas que tiene esta economía y cómo funcionan las instituciones, los agentes ven más seguro al Banco Central que la Hacienda Pública. La verdad es que el Banco Central, ¿verdad?, en la práctica sobrevive por las transferencias de la Hacienda Pública. Es decir, cuando la Hacienda Pública transfiere al Banco Central en el presupuesto general de la República hasta 2.500 millones de córdobas en traslado de fondos para el Banco Central, eso va a fortalecer las reservas internacionales. Entonces, no puede el mercado, o no debería el mercado estar penalizando los dos instrumentos. Entonces, hablamos este tema con ellos y estamos pensando en emitir un solo instrumento, en este caso la Hacienda Pública, no el Banco Central estar compitiendo por los instrumentos. La mayor parte de los países así lo hacen, o los países donde están bien institucionalizadas estas cosas. Y otro tema que hemos estado hablando con ellos es la política de subsidios. ¿Cómo garantizar que la política de subsidios tenga sostenibilidad en el largo plazo? Muchas de ellas apoyando a los sectores sociales y productivos, y también a las familias, como el subsidio a la energía eléctrica, que se provee hacia las tarifas, incluso a los consumidores menores de 150 kilovatios, a los asentamientos, subsidios como el de transporte, y toda la política de subsidios del Estado. ¿Cómo la fortalecemos y la mantenemos dentro de un marco de sanidad financiera? Y un último tema, ¿verdad?, que mencionó aquí el presidente Yanchan, que hablamos con ellos, también es el tema de desdolarización, que para todos los efectos, más bien la palabra es fortalecimiento del Córdoba. Eso es en resumen. ¿Cómo podemos hacer para que en esta economía el Córdoba sea más fuerte y no sea más débil? Obviamente que eso va acompañado de todo un proceso y de medidas que llevan mucho tiempo, toma mucho tiempo implementarlo. Nos decía el residente del Fondo Monetario, el representante jefe de misión del Fondo Monetario, que en su país, Polonia, les tomó 20 años hacer el proceso. En Bolivia, en Perú, donde han avanzado estos procesos exitosamente, les ha tomado también 15, 20 años para que vayan. ¿Y qué es lo que significa eso? Pues no es más que todas las operaciones financieras fundamentalmente transadas en Córdobas. En Nicaragua, fundamentalmente las operaciones financieras se transan y denominan en dólares. Más del 70% de las operaciones de depósitos están en dólares o denominadas en dólares, y el crédito más del 90% está en dólares y denominado en dólares. Los sistemas de precios están también denominados en dólares. Pero si un país se ha fortalecido económicamente, tiene un déficit bajo y un financiamiento sostenible, entonces debería estar todo en córdobas, o al menos fundamentalmente denominado en córdobas. ¿Cómo podemos hacer para crear incentivos para que a través de mecanismos de mercados el Córdoba se fortalezca? Esa es la discusión que hemos tenido con ellos, y nada que ver con lo que algunos han andado preguntando, de que si es cierto que van a ocurrir otras medidas. No hemos hablado ni siquiera de acciones con el FMI, simplemente ellos nos están contando la historia de cómo han hecho otros países para inducir a un mayor uso de la moneda nacional. Efectivamente, esto no significa para nada de que vamos a salir ahí con una medida de que, por ejemplo, todos los depósitos en dólares ahora se van a pagar en Córdoba. No es eso,
para nada, nunca. Ni lo hemos pensado, ni se nos ocurre pensar en eso. Todo lo contrario, todos esos depósitos están garantizados, que son en dólares. El dólar se compra, se deposita en el sistema financiero y se retira en dólar. Esa ha sido, ¿verdad?, la fortaleza que ha garantizado que el sistema financiero se encuentre estable. No le vamos a quitar ese pilar nunca, no lo vamos a hacer. Y por el otro lado se hable, o algunos, ¿verdad?, me preguntaron que si es cierto que las remesas van a llegar al país y entonces te la van a pagar en Córdoba, que si eso es de dolarizar. Para nada, la remesa viene en dólar y se entrega en dólar. Y tampoco ni estamos pensando en poner controles sobre la compra-venta de dólares, para nada. Si aquí un pilar fundamental para la atracción de inversiones es el sistema de libre convertibilidad de la moneda y del dólar, que rige oficialmente desde 1995 y por medio del cual el Banco Central le vende dólares a todas las instituciones financieras en los montos que lo desea, y le compra dólares también en los montos que llegan a ofertarnos, y eso ha funcionado a la perfección. Y luego todo el que quiere comprar dólares con los requisitos que se piden, ¿verdad?, por parte de las normas financieras, llegan y compran y venden sus dólares con libre e irrestrictamente, pues. Entonces eso no lo vamos a cambiar. Eso sería una irresponsabilidad, estar haciendo una señal de esa naturaleza. Y cuando nosotros hablamos de dolarizar, estamos hablando de promover y fortalecer el uso del Córdoba. Eso es todo. ¿Cómo? A través de mecanismos de mercado. A nosotros nos han contado, por ejemplo, que en Bolivia, en Paraguay, en Perú, lo hicieron bajando o poniendo más encajes a los dólares, o bajando los encajes en la moneda nacional. Es una manera. La otra es que facilitan o le ponen menos restricciones al uso de la moneda local, y entonces eso promueve el uso de la moneda nacional. En otros países, los tipos de cambios, nosotros tenemos una devaluación del 5% anual. En otros países el tipo de cambio se ha mantenido más estable, y eso favorece también el uso de la moneda nacional. Entonces hay una combinación de acciones y políticas que aquí nosotros apenas estamos estudiándolas para ver si podemos hacer algo. Obviamente que si en el consenso dice que no hay que hacer nada y nos mantenemos como está, ahí nos mantenemos, pues. Pero creemos que el país sí debe y puede, con la actual solidez financiera, sí puede apostar por el Córdoba. Creemos que sí se puede, al menos desde el punto de vista técnico. Pero si las condiciones económicas son tales, ¿verdad?, de que al final, incluso si todos los nicaragüenses o el sistema financiero o los agentes económicos se quieren mover al dólar, no vamos a navegar contra la corriente, nos quedamos ahí. Eso así otros países lo han hecho. A algunos les ha ido bien, ¿verdad?, como el caso de Panamá, Ecuador. A otros no les ha ido tan bien cuando se van directamente al dólar. Por ejemplo, El Salvador, esos no ven un mayor crecimiento del 2%, están anclados totalmente al dólar y no ven un crecimiento mayor del 2%. Entonces, movernos hacia una dolarización extrema tiene su riesgo también, pero también podría tener un beneficio, no lo sabemos. La economía es la que va a ir marcando el paso. Y si ahorita con este sistema dual que tenemos de dólar y Córdoba estamos creciendo al 5%, podemos movernos al 6%, al 7%, al 8% que habló el presidente Yachán, pues nos quedamos con ese, un sistema dual. Pero nosotros sí creemos que podemos explorar la posibilidad de fortalecer el Córdoba. Ese es el diálogo que nosotros tenemos en la actualidad con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, nosotros ya le presentamos este balance de la economía y las perspectivas. En cuanto a perspectivas, nosotros lo que estamos esperando es que hacia el mediano plazo la economía se puede estacionar en un crecimiento del 5%. Si ustedes revisan nuestras estimaciones que tenemos del programa económico financiero, esa es la tasa de crecimiento que estamos esperando nosotros alcanzar hacia el año 2018. Crecimiento del 5%, una inflación que podría estar en un 7% con un deslizamiento del 5%. Exportaciones que podrán estar creciendo en un 8% anual, entre 7 y 8%, y reservas internacionales que esperíamos que se fortalezcan y que ande un ratio de un 2,5% sobre la base monetaria.
un empleo creciendo a un 5% y unas finanzas públicas que estarían en un déficit menor a 1 punto del PIB, y solo en el año del 2016, que es el año electoral, alcanzarían un 1,5% del PIB el déficit público. Entonces, esas más o menos las perspectivas que nosotros hemos presentado a la población y que ahora le hemos estado explicando al FMI. Obviamente ellos tienen también su propia manera de ver las cosas y tienen también su juego de estimaciones. La ventaja es que ahora nosotros ya no tenemos un programa con el Fondo Monetario. Entonces, como ya no tenemos un programa con el Fondo Monetario, nosotros le presentamos nuestras estimaciones, ellos presentan las suyas y ya está. No estamos obligados a tomarlas, pues. Nosotros lo que le hemos dicho a ellos, el FMI es bien conservador en sus estimaciones, y si uno le pone en la mesa, yo voy a crecer 4,5, él viene y te dice, no es 4,5, es 4. Y si uno le dice al FMI, ¿verdad? Nosotros esperamos un crecimiento de la recaudación en un 22%, no, yo creo que es 18%, ¿verdad? Y así juegan. ¿Por qué? Porque al final ellos trabajan con márgenes, ¿no? Y entonces al final le dicen a uno, como el crecimiento no va a ser y como las exportaciones no van a crecer, lo que vos decís, entonces necesitas recortar el gasto público. Eso es catedral en ellos. Pero en esta ocasión no necesitamos hacerlo. Lo que les hemos dicho nosotros es que nuestro compromiso es que en caso de que nuestras estimaciones no sean las que nosotros tenemos allí en nuestras proyecciones, pues como decisión soberana, pues nos vamos a ajustar. Pero en caso que no lo sean, no vamos a estar sacrificando la economía antes, si no ha ocurrido, si no ha llegado el hecho y el fenómeno. Entonces, eso es en perspectiva, eso es lo que está ocurriendo en nuestro país en estos momentos, un entorno positivo, un entorno favorable, es un entorno en el que se puede trabajar y apostar por este país, y es un entorno en el cual pues nosotros estamos vislumbrando y trabajando en políticas para alcanzar un mayor crecimiento. Ojalá y que podamos mantener esa estimación del 5% y ojalá y que la alcancemos más que estimación. Y ojalá que la economía pues se fortalezca con creces en estos dos campos importantísimos que les he mencionado a ustedes, el campo de la productividad y el campo de la educación. Muchas gracias. Adultos mayores protestan contra especulación de precios de canasta básica. Estudiantes del maestro Gabriel realizan simulacro de terremoto. Esta práctica se hará en todos los centros de Managua y León. Jefe policial niega mediaciones en las comisarías de la mujer en casos de violencia, tal y como lo denuncian organismos de mujeres. Instituto de Procompetencia emitirá una resolución en los próximos días donde señalará a los responsables del alza en los precios de los frijoles. Turoperadores de San Juan del Sur se quejan de que no captan divisas de turistas de los cruceros porque lo acaparan turoperadoras de Managua. La célula terrorista Boko Haram dio a conocer video de las 200 niñas nigerianas secuestradas y condicionan su liberación.